Bienvenidos a Matemágica, programa de sensibilización en matemática e historia de la ciencia original de San Rafael Televisión. Un saludo muy cordial al Estadero Yacutur, nuestro patrocinador de siempre, localizado en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida, entrando por el municipio de San Rafael. Hacemos la lectura de la frase que continuamente tenemos. Esta vez estamos invitando a un científico muy importante, muerto hace unos 3 o 4 años, Stephen Hawking, ¿cierto? Inglés es como decir el heredero de una larga tradición. Hawking, perdón, aquí hay una N, Hawking. Él es el heredero de una larga tradición de científicos que han estado trabajando sobre las características del universo, ¿cierto? Y eso viene desde antiquísimos años, es lo que nosotros hemos estado viendo en estos días. Coincidencialmente nos aparece Stephen Hawking. Y en unas apartes que hace la ciencia, que hacen los científicos, algunas opiniones que tienen sobre asuntos que ya terminan siendo de otra índole, también tienen que ver con la ciencia, pero ya no con la ciencia de investigación, sino con filosofía de la ciencia, ¿cierto? Filosofía de la ciencia. Así como hay filosofía de la religión, hay filosofía de la matemática, hay filosofía del derecho. Es como la filosofía de la ciencia dice cómo vemos nosotros la ciencia después de que la hemos estado haciendo. Nos alejamos de lo que se ha hecho en ciencia, observamos y decimos, mire, la ciencia trata de esto, trata de lo otro, nos ofrece estas características, nos presenta estas cosas, nos equivocamos en esto. Eso es filosofía de la ciencia. Pensar sobre el quehacer científico. No es exactamente ciencia, es filosofía de la ciencia. Y Stephen Hawking dice algo como esto muy llamativo. Dice, la matemática y la física pueden decirnos cómo comenzó el universo, pero no pueden predecir el comportamiento humano. Hay muchas variables para resolver. Entonces, como para hacer nosotros aquí una especie de ambientación sobre qué es lo que él quiere decir, los seres humanos siempre pretendemos, con unas herramientas generalmente mentales, entender el entorno, ¿cierto? Cuando lo entendemos, podemos interactuar con el entorno y podemos organizarlo, desbaratarlo, ¿cierto? O podemos sacar algunas ventajas y no dañarlo demasiado. También se puede hacer eso. Últimamente es lo que se trata, ¿cierto? Entender el entorno. Pero es que el entorno está compuesto también de varios asuntos que hay ahí en el entorno. Nosotros, los mismos seres humanos, somos parte de ese entorno, ¿cierto? Uno cree que el entorno está allá y nosotros estamos aquí. No, nosotros estamos en medio del entorno, también hacemos parte del entorno. Entonces, los que me acompañan por ahí, por un lado, también son parte del entorno mío y yo soy parte del entorno de ellos. Entonces, tratamos de entenderlos también a ellos, a esos seres humanos que hay a nuestro alrededor, a los que hacen la política, a los que hacen la ciencia, a los que hacen la guerra, a los que hacen el derecho, también tratamos de entenderlos. Y una de las maneras para entender el ser humano, una de las herramientas para entender el ser humano es la psicología. Entonces, durante muchos años siempre se ha pretendido, qué bueno saber cómo es que reacciona aquel. Qué bueno saber cuando yo hago determinada situación, cómo reacciona aquel, ¿cierto? Y apareció en algún momento hace 110 años, algo así, yo no recuerdo, o algo más de un siglo, pero muy poco después del siglo, apareció la palabra psicología.
Eso fue en un congreso, en una reunión importante internacional, pues en esa época tal vez europeo solamente y quizás alguno que otro gringo. Se reunieron, en esa época no se hablaba mucho de psicología, se hablaba de filosofía y del comportamiento humano, ¿cierto? Comportamiento humano. Fue en ese congreso, en esa reunión internacional, que alguno de los ponentes de los que habló allá, llevó la palabra psicología, con P. Y dijo, lo que nosotros hacemos y pretendemos es psicología para entender al ser humano, ¿cierto? Y justo también por esas mismas épocas, un poquito antes de ese, un poquito después, perdón, un poco después de que apareció esta palabra, aparece un señor muy importante. Acuérdense que en este momento no estamos hablando de ciencia, estamos tratando de entender la frase de Stephen Hawking sobre que para entender al ser humano, la psicología humana, habría que resolver demasiadas ecuaciones y que por eso es muy difícil que la matemática y la física logren darnos una posibilidad de comprender el cerebro, la mente humana. Entonces aparece la psicología y aparece por esas mismas épocas un médico nacido en Alemania, pero de origen judío, de padres judíos, llamado Sigmund Freud. Freud se escribe, sí, esto es una U, parece un 4, pero bueno, por la equivocación aquí del afán, Sigmund Freud, y descubre, claro que antes de él ya había algunos pasos sobre esto, y descubre una técnica más avanzada que la psicología, a la que él llamó psicoanálisis, ¿cierto? Y él empieza a hablar del psicoanálisis, escribe sobre el psicoanálisis, hay gente ahí pendiente de estudiar eso y aparecen cosas y aparecen asuntos y congresos y cartas y teorías y escuelas de psicología. Y se pensó al principio de esto que el psicoanálisis sí iba a dar cuenta de cómo es el comportamiento humano, ¿cierto? Y la gente estaba feliz. Bueno, a mí no me tocó esa época. Yo nací un poquito después que eso, pero de verdad la gente que estaba haciendo filosofía, que preocupadas por entender, las personas preocupadas por entender la mente humana, dijeron, listo, ya con el psicoanálisis, esto fue unos añitos más de estudio y ya definimos qué es lo que va a pasar cuando cualquiera de nosotros tiene una actitud, o hace alguna tarea, o hace algún desacierto. Ya van a saber los demás a través del psicoanálisis, yo que voy a hacer las cosas buenas o malas, pero quiero saber, yo ya se supone que voy a tener suficientes herramientas a través del psicoanálisis de lo que aprendí, que ya voy a saber cómo va a reaccionar mi mamá, sé cómo va a reaccionar mi papá, cómo va a reaccionar mi hermano mayor, diferente va a reaccionar mi hermana menor, cómo van a reaccionar mis hijos, cómo va a reaccionar mi esposa, yo ya voy a saber todo qué es lo que va a pasar. Eso es lo que se pretendía, ¿cierto? Lo que se creía que iba a pasar con el psicoanálisis, y empiezan a pasar los años, los añitos, y se dieron cuenta que eso iba a ser imposible. Eso es lo que nos dice Stephen Hawking. No hay manera, porque son demasiadas las variables, de verdad. Se podría tratar de hacer algo, casi que desde el punto de vista de la matemática, de llegar a unas ecuaciones que me permitan cómo va a reaccionar cada persona de mi entorno de acuerdo a lo que a mí me suceda. Y eso no es tan fácil. Por ejemplo, un ejemplo que es un poco más fácil de entender, el clima, ¿cierto? La gente a veces, yo incluido, cuando oigo el vaticinio del clima, cómo va a ser mañana, sí, ahí medio aciertan unas cosas, pero no las aciertan todas. Y hay mucha gente que le apuesta al contrario, ¿cierto? Que la persona, el climatólogo, y eso tiene otro nombre, es meteorólogo, se dice así, el meteorólogo en la televisión aparece y dice, mañana va a hacer sol, y hay gente que saca sombrilla porque dice, todo lo contrario de lo que digan, eso es lo que va a suceder. Tampoco. Entonces ya para cerrar nuestra idea es la climatología, en la meteorología tiene demasiadas variables. El aire cambia para allá, los vientos, los fríos,
y es muy difícil acertar con demasiada precisión. Eso mismo pasaría, pero más todavía más complicado si uno lograra tener unas ecuaciones para entender la psicología humana. Eso es lo que nos dice Stephen Hawking. Vamos a leerla por una vecesita más hoy, para que nos quede en la mente, y la vamos a seguir leyendo en los otros programas. Pero por hoy, para que cerremos esta disertación sobre lo que dijo Hawking, pongamos otra vez las palabras de Hawking. Dice: la física y la matemática pueden decirnos cómo comenzó el universo, pero no pueden predecir el comportamiento humano. Hay muchas ecuaciones que resolver. Listo. Hacemos un corte, un break en nuestro programa. Nos vemos en unos segundos. Chao. Amables televidentes, gracias por regresar a Matemágica. Hemos venido estudiando las tareas, los trabajos que hizo Kepler para desentrañar alguna parte, algún tema de las características del universo. En esa época de Kepler se trabajaba sobre algo que hoy llamamos el sistema solar. El Sol, nuestra estrella más cercana, y los 8 planetas, ¿cierto? Eran primero 9 y después hubo un estudio y ya dijeron no son 9, son 8, porque el noveno, que es Plutón, ese ya no va más porque no cumple con cierta definición. Y entonces a Plutón lo hicieron a un lado, ya no, queda como llamado así como un planetoide, pero el sistema solar no solo son el Sol, y 8 planetas. No, ahí hay más situaciones, ¿cierto? Parece que hay un planeta que por alguna situación, pero yo no he investigado bien eso, había entre Marte y Júpiter otro planeta, parece que se destruyó, y entonces ahí hay unos asteroides, ¿cierto?, girando, o sea, varias rocas. Parece que había un planeta ahí, por alguna situación, alguna catástrofe, vino otro planeta y hubo un choque y ese planeta se borró, se deshizo, se desperdigó, se hizo roca. Pero ahí está se dice el cinturón, ¿cierto? Se dice el cinturón de asteroides, porque parece que ahí había un planeta antes, listo. También está ahí la nube de Oort, pertenece a la galaxia. Está por encima la nube de Oort. Eso está por fuera de nuestro sistema solar, pero está en nuestra galaxia. También eso cuenta como parte del sistema solar, aunque ya está en las partes más lejanas, la nube de Oort. Entonces, no sé qué más hay. Están las lunas, ¿cierto? Los satélites de los planetas. Nuestra luna, la del planeta Tierra. Júpiter también tiene unas, Galileo tiene otras. En Júpiter había 12, yo no sé cuántas habrá después de que yo he dejado de leer, no sé cuántas habrán investigado, pero están que Europa, Io, Ganímedes, esas son en Júpiter. También las lunas, los satélites naturales de algunos planetas, obviamente hacen parte del sistema solar. Entonces, nuestro querido amigo Kepler fue uno de los que investigó sobre cómo es la órbita de los planetas, cómo se mueven, ¿cierto? ¿Qué ecuación, ¿cierto? ¿Qué ecuación, qué fórmula matemática nos permite decidir hoy, por ejemplo, dónde va a estar tal planeta dentro de 2 años, 3 años, ¿cierto? Eso es lo que nos permite ubicar en el pasado y en el futuro dónde van a estar los planetas. Porque si nosotros vamos para Marte, queremos ir a Marte, eso se hace mucho hoy, tenemos que saber dónde está hoy y dónde va a estar dentro de 1 año que vamos a lanzar el cohete.
y si de pronto nos dicen que va a estar muy lejos, entonces lo mejor es esperar unos meses más para que el planeta Marte esté un poco más cerca y no haya que gastar demasiado combustible yendo. Entonces simplemente es cuestión como de esperar a que él nos alcance, ¿cierto? En fin, eso fue lo que hizo Johannes Kepler, hacer la fórmula para ubicar la posición de los planetas en determinado momento. Y se ubican los 9 vea, tal día aquel va a estar allí, aquel va a estar por aquí, este por aquí, este por aquí, tal día a tal hora. Y eso ya es muy fácil de hacerlo, ¿cierto? Bueno, eso inclusive se puede hacer a mano, pues, eso no es fácil. Eso en menos de media hora, aplicando una fórmula, eso lo hace uno. Pero obviamente nadie se va a gastar ahora, en la época de los computadores, media hora sabiendo que usted va a hacer clic y ya, chao, ahí le dicen, ¿cierto? Entonces ya también en las memorias de los computadores, ya, es más, ya ni siquiera se le aplica la fórmula del computador, el computador ya las mantiene haciendo y le dicen tal fecha y ya vemos acá la pantalla, plum. Así de sencillo, en la NASA eso es así. Necesitamos saber para el 31 de febrero de 2289, ya estará, tal día, están así, allí. Muchas gracias computadora, ¿cierto? Eso es muy sencillo de hacer, pero después de que nosotros trashumamos, ¿cierto? Trashumante, viajamos, trasegamos, nos transportamos por el mundo de la física y de la matemática averiguando. Hoy es muy fácil, pero va difícil que ha sido lograr esa facilidad de hoy. Perfecto. Entonces, hagamos un recuerdo de lo que nosotros hemos venido haciendo con este tema de la ubicación astronómica de nuestro querido planeta Tierra. Por allá hace muchos meses, cuando comenzamos esto, habíamos hablado de que por aquí había un señor llamado Tales de Mileto, ¿cierto? Que él es del siglo VII antes de Cristo, o sea, en el siglo -7. 700 años antes de Cristo, alrededor de 700 años antes de Cristo, por lo menos en ese siglo. Tales de Mileto, y mencionamos por allá también a un señor Anaximandro de Mileto, que también hizo conjeturas, unas apuestas, unas hipótesis de cómo podría ser el universo. Anaximandro de Mileto. Fue alumno de Tales de Mileto, listo. Anaximandro, aparece también, que mencionamos, aunque no se dedicó a esto, pero es muy importante, Pitágoras, si hay que ubicarlo, aunque no se haya dedicado a la ubicación del planeta Tierra en el sistema solar y del movimiento del sistema solar, pero es importante mencionarlo, ya. Esa parte ya hemos ahí trabajamos un poco, las explicamos, pusimos los años. Pitágoras ya es del siglo VI antes de Cristo, venimos en el siglo VII, recuerden que venimos como contando casi al revés, pero negativo, ¿cierto? Entonces tenemos 7, 6, 5, 4, por aquí está, en el siglo V, aparece alguien que es como una referencia. El siglo V, que en la cultura griega lo llaman el siglo de Pericles. Pericles era un militar, ¿cierto? Que también organizó Pericles, que organizó, hizo su organización política, hizo campaña y terminó llegando allá a través de la democracia, fue nombrado, fue elegido dictador del imperio griego. En esa época no se elegía presidente, pues se elegía un dictador y él fue nombrado allá, sí, lo queremos, Pericles, vení a organizar, vos sos un militar, sos un estratega, pero también sabes de democracia, y te queremos elegir a vos, listo, lo elige. Y él hizo demasiadas cosas por Grecia, pero también le coincidió que ahí apareció en esa época, apareció Sócrates, apareció Platón, aquellas grandes luminarias de la cultura griega, y se llama el siglo de Pericles, ¿cierto? Que aquí no se hizo mucho trabajo, en ese siglo de Pericles no se hizo trabajo sobre el sistema solar, llamémoslo así, ¿cierto? Bueno, para que dejemos un poco esto de ese recorderis, vamos un poco más adelante y vamos a recordar que otras personalidades en esa larga lista de científicos
y pensadores y filósofos que se dedicaron a la ubicación del planeta solar. Hacemos un bache ahí, dejamos y vamos a ir como en el siglo III antes de Cristo, ¿cierto? En el siglo V de este tema no se tocó mucho, porque la filosofía se dedicó a entender al ser humano. Queríamos saber cómo era el ser humano. Entonces se olvidó un poco la situación de la naturaleza, del entorno físico. Eso nos olvidó. Eso no está ni bien ni mal. Eso fue lo que pasó. Listo. Estaba entonces por allá en el siglo III, antes de Cristo, estaba, a ver, yo recuerdo, sí, estaba Eratóstenes de Cirene, ¿cierto? Que fue el que descubrió cuánto medía el radio de la Tierra. Hay que ser muy ingenioso para eso. Eratóstenes. Después aparece otro señor, Eratóstenes. Listo. Aparece otro señor muy importante ya en el siglo II, que es Hiparco de Nicea, que hizo grandes aportes y fue el que hizo el primer catálogo de estrellas grande. Él alcanzó a tener como 800, casi 1000 estrellas clasificadas. Ve, aquella, las distancias, y trabajó un poco también. Empezó un tema de la geometría que se llama la trigonometría, ¿cierto? Trigonometría. Hiparco de Nicea fue de los primeros que hizo esto. Hiparco de Nicea, listo, del siglo II. Pero aparece después, se queda eso un tiempecito, se queda quieto y aparece por acá en el siglo I, pero después de Cristo, o sea, pasa el siglo I antes de Cristo, pasa el siglo I después de Cristo, pasamos, por aquí no se hace mucho, y aparece por acá Claudio Ptolomeo, muy importante. Y ya Claudio Ptolomeo empieza a hacer teorías sobre cómo puede constituirse, ¿cierto? Cómo es el movimiento planetario. En esa época solo se conocían 5 planetas. Y Claudio Ptolomeo dice, vea, los planetas deben de moverse más o menos así. Era un sistema geocéntrico, o sea, se decía que el centro del universo era nuestro querido planeta Tierra y todo lo demás giraba a su alrededor. Claudio Ptolomeo tomó esa idea, él no la creó, él no la inventó, él le viene de otras personas, ¿cierto? Y sabemos que a él lo terminaron, ¿cómo es la palabra? Qué pena, cuestionando, ¿cierto? Le dijeron, no, qué pena, Claudito, no es por ahí. El sistema del movimiento, el sistema solar es un sistema heliocéntrico, no geocéntrico como vos decís. A eso es que nos vamos a dedicar enseguida, después de este break, de este corte en nuestro programa. Nos vemos enseguida. Amables televidentes, gracias por regresar a Matemágica. Entonces veníamos hablando de Claudio Ptolomeo y vamos a hacer la recta de la cronología, ¿cierto? Ya por acá entonces está el siglo VII, del que ya no vamos a trabajar mucho. Por aquí luego aparece el siglo VI, por acá aparece el siglo V. Le ponemos menos porque es antes de Cristo, ¿cierto? Está el siglo IV, el siglo IV, obviamente, que tampoco se hizo mucho sobre esta investigación del sistema solar, y aparecen varios. Vamos a dejarlo así, ¿cierto? Puntos suspensivos. Vamos a tomarlo desde cuando empezó Claudio Ptolomeo. Pongamos el año 0. Aquí es cuando nace Jesucristo, en el año 0, ¿cierto? Y por acá viene en el siglo I, ya es positivo, ¿cierto? Entonces no le ponemos ningún signo, ya no le ponemos ni el más ni el menos. El menos obviamente no se puede, porque pues es positivo, entonces no se puede poner menos. Pero además porque
acá hemos hecho un acuerdo nosotros los matemáticos, los grandes matemáticos, nosotros los grandes matemáticos de la historia hemos dicho, vea, cuando haya por ahí un más para iniciar algo no lo pongan, sí, y ustedes obedecen, eso es fácil, ustedes son muy obedientes. Listo, entonces en el siglo I aparece por acá el señor Claudio Ptolomeo, ¿cierto? Allá vive en Alejandría, algunos dicen que sí, algunos dicen que no, pero bien. Aparece por aquí en el siglo II, no pasa nada, en el siglo III no pasa nada, en el siglo IV no pasa nada, en el V nada, y eso se viene una chorrera de nadas durante unos 13 siglos, 1300 años, 1200, en fin, ahí es pues ya es una cuestión de aproximaciones, sin hacer nada de esto. Triste, es lamentable, pero bueno, eso le pasó a la humanidad. Hasta que llega por acá en el año de 1450, ¿cierto? Más o menos, pongámoslo así, hacia 1450, aparece Nicolás Copérnico en una zona que hoy pertenece a lo que llamamos Polonia, pero que en esa época Polonia hacía parte del gran imperio alemán, ¿cierto? Bueno, en esa época no era imperio, ¿verdad? Pero era Alemania, ese país de Alemania había absorbido al país de Polonia, entonces Polonia era parte de Alemania y él tenía como las dos culturas, ¿cierto? Y se manejó bien en ella, no se puso a pelear ni nada, entonces alemán, polaco, polaco, no hay ningún problema, ¿cierto? Bien, eso es Nicolás Copérnico, para que lo recordemos, no, dejémoslo así, porque es un poquito como que él nace en 1430, 1430 y va como hasta el 1700 y hasta el 1543. Esas son las fechas, ahí me las he grabado todavía. Nació Nicolás Copérnico, nació en 1430 y murió en el 1543. No es 1430, estoy muy equivocado, es 1473. Aquí nació, 1473. Ya les dije por qué es fácil grabarle. Porque yo cojo los números del extremo, me olvido del siglo, del 1000. Cojo el 4, el 7 y el 3. ¿Qué es lo que yo hago? Sumo los extremos. El 4 y el 3 los sumo. 4 más 3 me da 7. Este número es divisible por 11, ¿cierto? Ya se los había dicho, entonces pongamos aquí el 11. Porque el 4 y el 3 me dan 7 y yo ese 7 lo pongo en la mitad. Cuando esa situación se me presenta, que yo cojo dos números de los extremos y los sumo y lo que me lo pongo en la mitad, ese número es divisible por 11. Entonces ya, esa es una manera de yo recordarme en qué año fue que nació, pero eso no es importante. De verdad las fechas, nunca traten de forzar su mente que no hay para qué, eso no se necesita. A uno le enseñaban y lo obligaban a grabarse esas cosas y todo el mundo perdíamos el examen, el de historia, el de geografía, el de matemática, por las malditas fechas. Eso no es tan necesario. Es bueno ubicarse en la época, ¿cierto? Es bueno ubicarse. Por ejemplo, que en 1450 más o menos se inventó la imprenta, que en 1450 empieza más o menos en 1450 empieza lo que llamamos la época del Renacimiento, un nombre que se le pone a esa época, donde la gente quiso tomar el espíritu de sabiduría de los griegos y volver a montar una nueva cultura, porque habíamos pasado de la Edad Media, que fue un desastre cultural, aunque aún la gente dice que no, pero sí fue un desastre cultural, nos olvidamos de que éramos inteligentes, ¿cierto? Nos hicieron olvidar que somos inteligentes. Entonces, claro, si a mí me mete, usted no es inteligente, está bueno, entonces yo me embobo, muchachos, yo no soy inteligente, listo, ya, quedamos. Eso nos pasó. Pero acá ellos hicieron, la gente, algunos intelectuales, alguna gente sabia dijo, no, venga, rebelémonos contra eso, que no somos inteligentes, seamos inteligentes, bueno, ahí nos avispamos, muchachos, yo hago esto, yo hago barcos, yo hago carros, y lo llamaron el Renacimiento. Vamos a volver a renacer, a volvernos gente digna, culta, trabajadora, investigadora. Ah, bueno, listo. Por eso es que uno recuerda estas partes, para memorizar algo de la ubicación cultural principalmente, pero las fechas no hay que grabárselas. Listo, entonces hacia el siglo XV,
cuando empieza el Renacimiento, se hace un trabajo importante por Nicolás Copérnico, que él nunca pudo probar su teoría, pero él tenía demasiadas intuiciones de lo que era, y lo primero que dijo, es que entre todo lo que dijo Claudio Ptolomeo hay demasiado problema que resolver. Ni siquiera Claudio Ptolomeo, que se le dedicó tanto y que lo hizo con mucho ahínco, inclusive que diseñó una maquinita para hacer rotar los planetas, no pudo. Todo se le quedó en, parece que sí. Y llega Nicolás Copérnico, tipo inteligente, observador, dice, no, Claudis, poneme cuidado, Claudis, para esa vaina, hombre. Estás equivocado, Claudis. Bueno, sí, Claudis, lo que vos digas, Copper, vos sos un bacán, listo, gracias por avisarme, Y Nicolás Copérnico dice, es que este modelo, aunque yo todavía no lo tenga resuelto, es mucho más simple que el tuyo. No se necesita tanta maquinaria y al ser simple ya, eso nos ayuda a tomar una nueva visión y a empezar a investigar por ese lado, porque por donde estaba investigando Claudio Ptolomeo era demasiado enredo. Entonces Copérnico dice, venga, vamos a ver si esta que es como más sencilla nos evita tanto lío. Y entonces la cultura, los investigadores se volcaron hacia el heliocentrismo, la teoría de Copérnico, en 1450, y entonces después de Copérnico aparece el loquito este en Dinamarca, ¿cierto? Que este es de 1500, voy a tener que pastelear, muchachos, se me olvidó. Listo, sí, 1546. Tycho Brahe, ¿cierto? El danés medio loco, nace en 1546 y se viene hasta 1601. Listo, ya, y él vive, esos son 46, juepucha, 52 años, no sé, qué pena, yo no sé hacer esto, vamos a hacerlo, 6,5 y de 4 a 0,4, él vivió 45 años apenas, y se murió muy joven, a ver, va a tener que, sí señor, duró 50, qué pena muchachos, voy a hacer aquí, 1546, 1601, de 11 a 6,5, y este quedó de 19 a 4,5. Bueno, duró 55 años. Eso duró Tycho Brahe. 55 años, Tycho Brahe se despidió de sus amigos, chao muchachos, nos vemos allá en el sistema solar, yo no quiero seguir trabajando con esto que está muy maluco, aquí ya no se parrandea bueno, a mí lo que me gusta es parrandear, entonces más bien me les voy muchachos, lamento mucho, allá los espero donde podamos parrandear. Y se fue. Y aparece, ahora sí, nuestro buen amigazo, Johannes Kepler, ¿cierto? Que nace en 1571, ¿cierto? Y aparece por acá y se muere, vámonos hasta aquí, y se muere en el año de 1600, a ver si lo recuerdo, sí, 1630, listo, ahí sí. Mañana hacemos otra vez, grabamos esto y mañana ya se me ha olvidado, pero eso es una media ubicación, ya saben. Vamos a tomar entonces estas fechas, a dónde íbamos. Por aquí en el año de 1600, más o menos en la mitad, trae que por aquí así, pongámoslo, 1600. Johannes Kepler, eso ya lo dijimos en nuestra intervención de hace 8 días. En 1600 aparece una situación complicada. Vamos a resolverla aquí cronológicamente, qué fue lo que pasó hacia estas épocas. 1545 más o menos, no tengo fecha exacta, 1450, más o menos, ustedes se ubicarán. Aparece en Alemania un artesano, ¿cierto?, llamado, ¿cómo era el nombre? Gutenberg, bueno, se me olvida el nombre, pero es así, se escribe así, Gutenberg.
Uy, ¿cómo se me olvidó el nombre de este man que es hasta muy amigo mío, hombre? Gutenberg, la imprenta de Gutenberg, ya, se me olvidó. Gutenberg inventa, diseña, construye una máquina que permite hacer impresiones en papel, escribir sobre papel, mejor dicho, hacer libros. 1450, Gutenberg ya sabe cómo es que se deben hacer los libros, nadie los había hecho. Se habían hecho cosas en China, se habían hecho cosas por allí, se habían hecho intentos allí, hasta que llegó un veterinario y dijo, muchachos, es así. Entonces, a partir de esta fecha, empieza a haber libros. Y los primeros libros que se hicieron en la imprenta de Gutenberg fueron las Biblias. Se imprimieron varias Biblias. Y prontico, pero prontico es prontico, como decir, 5 años después, algo así, aparece, estamos hablando de historia de la política y de la religión en ese momento, no estamos hablando de ciencia, Aparece por aquí un señor llamado Martín Lutero, también allá en Alemania, y dice, vea, es que si ya tenemos aquí la Biblia, ya no necesitamos quien nos la lea en latín. Nosotros mismos podemos leerla, los ingleses la van a leer, los de Inglaterra la van a leer en inglés, los de España la van a leer en español, los de Italia la van a leer en italiano, los de Alemania la vamos a leer en alemán. Entonces ya no necesitamos a alguien que sepa por allá una cosa rara, latín, que no lo saben sino ellos, y que nos leen la Biblia, y que nos cobran y que no sé qué. Ya lo dije, y llegó el príncipe de esa época, no sé quién es, por favor investiguenlo, me llaman y me escriben y me dicen quién era el príncipe de esa época en Alemania, que le pareció muy bacana. Martín, se te prendió por fin ese cerebro tuyo, vení, vos sos un genio, abracémonos, tomémonos la foto, el selfie, chan. Vos sos un genio, Martín. Es que ya la plata que le estamos mandando al Vaticano ya se va a quedar aquí en Alemania, ¿cierto? Y la plata de España se va a quedar en España, no tan así, pero y entonces a Martín Lutero lo acolitó. En esa tarea lo acolitó ese príncipe que yo de verdad no he tenido tiempo, la pereza, ¿cierto? El cansancio, los años, ¿cierto? Todas las cosas. Y entonces a mí se me ha olvidado cómo se llama ese. Pero ahí está la historia. Ustedes busquen en Wikipedia, buscan a Martín Lutero y prontico saben quién era el príncipe de esa época. Y yo, Martín, listo, Martín, entonces ya para que tengamos más platica. Y pasan los años, ¿verdad? Y el Vaticano no se quedó quieto, pero ¿cómo así? Si es que van a dejar de creer en Dios, van a tener otro Dios diferente al de nosotros, ya no va a volver más plata para acá, para el Vaticano, y entonces hacen la contrarreforma. Bueno, en este tal vez no se vea, pero es fácil, contrarreforma. En el Vaticano, el Papa, no sé cuál Papa, dice, oigan a este man, que Martín Lutero ni que nada, católico, apostólico, romano, parce. Y entonces vamos a ver, y se armó unas medias guerras. Medias no, complicaditas, sí. Hubo varias guerritas ahí tratando de si mandaban los protestantes o si mandaban los católicos. Y en esas le aparece aquí, estaba por atravesado el tranquilo, el bacaneado, el que no busca enriquecerse, que no está buscando la plata, lo que busca es sobrevivir dignamente para poder trabajar. Hacia 1600 está por acá, entonces decimos Johannes Kepler, no hay que anotar nada, en 1600 viene, en esta época él estaba en la escuela protestante de la ciudad de Graz, en Austria. Y aparece un archiduque, pues ya casi el rey de Austria, llamado Fernando II de Austria, católico, y dice, no va más muchachos, ustedes los protestantes, ¿se cambian para la iglesia católica o los saco de acá muchachos? Y Johannes Kepler, que había sido criado en el protestantismo, no quiso abdicar, no se puso a pelear con nadie. Bueno, entonces dice, muchachos, yo me voy.
y estaba pobre, acuérdense que estaba en Graz, ¿cierto? Y salió, pobrecito ahí con su mujer, sus niñitos, triste, llorando, angustiado, pobre, sin hogar, pero se le aparece, viva el año de 1600, se le aparece por aquí a alguien con que ya se había carteado, ¿cierto? Con el que hemos estudiado antes, Tycho Brahe, que se escribe así, ¿cierto? Acordémonos que él es danés, de Dinamarca, pues, y dice, ¡hey, Tycho! Él le grita, ¡Tycho! ¡Venite para acá! Y entonces Tycho, llega Johannes Kepler y voltea, y vamos, parce. Y se le apareció la Virgen a nuestro querido amigo Johannes Kepler, y entonces, no, la historia no termina, la historia tiene que continuar, porque todavía no se nos acaba el tiempo. Kepler, oiga, yo que grité, Kepler o Tycho, no, Tycho llamó a Kepler, yo creo que yo dije, Tycho, no, Kepler. Ahí ya nosotros no vamos a hacer el empalme, lo hacen ustedes allá, borran, ¿cierto? Borran ahí, Kepler, qué equivocación tan mala que tuve ahí, bueno, listo, entonces, Tycho llamó a Kepler, ¿cómo lo llamó? Kepler, vení para acá. Y el man ahí me voltea y arranca para la ciudad de Praga, llega a Praga, entonces se instalan, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va a venir? A tus niños démosle una meriendita, a tu mujer, sentarla aquí al lado mío, y se vuelven muy amiguitos, muy amiguitos, porque Tycho estaba muy encantado de tener a alguien. Bueno, por supuesto que lo que yo acabo de hacer es una caricatura del asunto, por supuesto que eso fue a través de cartas, pero muy bien que justo en ese año al amigo Johannes Kepler se le apareció la Virgen de Guadalupe y le dijo, venga, voltee para acá y ya no se vaya para buscar el mundo en otros lados. Es que el amigo Kepler ni siquiera sabía para dónde iba. Él se iba a tener que volver otra vez a su ciudad natal, que él nació, se me olvidó, en Ratisbona, ya no me olvidó, él nació en Ratisbona, además que se iba a volver para Ratisbona, a su pueblo donde estaba su familia, a ver si lo mantenían, y se le aparece la Virgen de Guadalupe, entonces la Virgen de Guadalupe le dice, hey, Tycho, la Virgen de Lutero, no, la de Guadalupe no pudo ser, Dios es la de Lutero, porque la de Guadalupe, muchachos, es en México. Entonces, ¿cómo ibas? ¿Qué ibas a estar haciendo la Virgen de Guadalupe en Praga? No era la Virgen de Praga. Se le apareció el niño Jesús de Praga y le dice, hey, Tycho, volteate, vamos para Praga, venite para acá. Y se hacen muy amigos, pero con tan mala suerte, vamos a hacer ahí un revolvido rápido de la situación. Nos olvidamos de unas cosillas. Y viene el loco de Tycho Brahe y empieza como con los recelos, como que, es que lo que yo tengo acá, estos datos que aquí, todas estas tablas, estos números, estos símbolos, esto es un tesoro. ¿Cómo lo voy a entregar yo a ese man? Esto es un tesoro. Pues como que sí es un tesoro. Pero es un tesoro que si no lo sacamos, no lo gastamos, no lo vamos a poner a funcionar, es un tesoro que no sirve para nada. Pero es que Tycho tenía también como cierto miedo, ¿cierto? Como, esto es tan importante para yo entregárselo a este man. O sea, después de que lo llamó todo feliz, ya estaba emocionalmente ya desbaratado. Este me va a quitar el puesto. Este man, no. Y no le quiso entregar los datos y le tomaba el pelo, se le hacía el loco, sí, vení mañana, y entonces Kepler iba y él ya se había ido, y Kepler llegaba y Tycho ya se había ido para otro lado, y entonces, bueno, miles de excusas y nada. Pero, a pesar de que era un gran tesoro, todos esos datos, todas esas mediciones que aparecían, yo vi, no el original, pero una transcripción del asunto, en muchos textos aparece, usted no ve sino números, y aquí está el símbolo de Marte, que en esa época nadie escribía Marte, entonces aquí tenían distancia al Sol, revoluciones por minuto, no sé quién, y aquí están los planetas, y no escribían Marte, ¿no? Hacían algo, como decir un simbolito así, yo es que no me acuerdo, Marte era como un símbolo así,
por decir algo, esto, vamos a hacerlo con otro color para que se vea mejor. Esto quería decir Marte, ¿cierto? Algo así, unos simbolitos, ya todo el mundo, todos los que estudiaban astronomía sabían que esto quería decir Marte. Entonces aquí llenaban otros datos. Entonces por aquí estaba Júpiter, y Júpiter, por decir algo, era algo así, chan, y por aquí no sé qué, cualquier cosa, me estoy inventando esto. Y esto es Júpiter, bueno, listo. Y por aquí unos datos. Y eso era oro en polvo, lo que hay ahí es oro en polvo. Pero si ese montón de datos no los sistematizamos, no sacamos una norma, no vemos qué es qué, con qué quiere decir esto con esto, por la mañana, por la noche, el sol sale temprano, el gallo canta, todas esas cosas. Esos datos ahí no sirven para nada. ¿Cuál oro en polvo? Eso no sirve para nada, eso hay que interpretarlo. Entonces por eso fue que llegó el loquito bacán del Tycho Brahe y llamó a Kepler porque dijo, este man sí se la pilla como es. Y después cuando ya lo llamó y cuando ya llegó, este man sí se la va a pillar, no, este la pilla como es. Y entonces me quita el cargo, ¿cierto? Y entonces la pelea viene. El oro en polvo, si no hacemos joyas con él, si no lo ponemos a trabajar, la misma vaina que no tenerlo. Listo. Y Tycho era en esa cosa. Uy, este man tan teso, este man se la pilla, después, este man sí se la pilla, entonces, ¿cierto? Y empieza él, y le tomó el pelo mucho, durante un año más o menos, un año. Vamos a entender, ya desde el punto de vista un poco de la psicología, de cómo están armado el cerebro, porque uno cree que todos somos inteligentes y ya, o creemos que la inteligencia es como una herramienta muy bacana, que uno se la pone a una situación, y ahí mismo uno hace así, y ahí mismo ya se resuelve el problema. No, hay gente que lo resuelve y hay gente que no lo resuelve. Los cerebros humanos son así. Por eso es que es tan difícil la psicopedagogía y convencer a ciertos profesores de que es que todos somos diferentes y que hay unos que aprenden de una manera y otros que aprenden de otra y otros que jamás la van a aprender como yo. Yo no aprendo casi nada, pero bueno. Hay una cosa que se llama la física. Aquí está, la física, ¿cierto? Y hay dos maneras de trabajarla. Unos cerebros la trabajan de una manera, se llama la física experimental, ¿cierto? Experimental. El que sabe hacer, el que es capaz de meterse a un laboratorio, hacer ensayos, alumbrar aquí, alumbrar allá, a ver qué pasa, lo que se hace en los laboratorios. Y la otra es la física teórica, que es coger los datos que salen de acá de la física experimental y armar la norma, armar la ley. Una sencilla para que nos entendamos. Todas las cosas se caen. Ahí se cae, ¿cierto? Pero ¿cómo se caen? ¿Por qué unas caen más rápido? ¿Por qué no caen tan rápido? ¿Por qué? Porque caen, no caen. ¿Por qué siempre se caen? Porque nunca dejan de no caer. Porque nunca dejarán de caerse. Eso es la frase. Tiene que haber un señor más o menos hábil que sea capaz de hacer abstracción de cada de esos datos y venirán a hacer la ley. Entonces aparece Newton y dicen, vea, las cosas caen porque hay una cosa que se llama la fuerza de gravitación y la fuerza de gravitación es así, y escribe una formulita, fuerza es igual a masa por aceleración, de verdad es eso, y otras cositas que ahora no las vamos a decir. Y nuestro querido amigo Tycho Brahe era muy bueno para esto, excelente. En el campo suyo, que no es la física general, sino que es el movimiento planetario, él era un teso de la física experimental en cuanto se refiere a la astronomía. Y Tycho Brahe, y Johannes Kepler era un reteso en la física teórica. Sí, él tenía, Kepler tenía ciertas habilidades para hacer cosas experimentales, pero él era más bueno mirando números y diciendo, esto es acá, porque esto es acá, porque esto es acá, y armar la ley. Ok. Entonces, Tycho Brahe sabía que necesitaba la mente de Kepler.
pero también le daba miedo, porque este man me va a sacar de aquí, me va a quitar el patrocinio que me está dando Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico, me va a quitar la platica. Listo, pasan los años, pasan los meses, porque no pasó sino un año, más o menos, un año, poco más, poco menos, para que muriera Tycho Brahe. Entonces ahí sí Kepler sí se podía entregar tranquilamente a su trabajo de la física teórica. Entonces la física experimental, para que nos vamos, es hacer los experimentos y diseñar las máquinas que me sirven para hacer tal experimento. Lo que hacía Tycho Brahe, que él mismo inventó, es que el sextante, el octante, todos estos asuntos que él tenía. Él era un hábil para eso y tenía un ojo de águila. Y en cambio, Johannes Kepler era muy bueno para ver todos esos resultados, ver los números y armar la situación de cómo era el movimiento planetario, que eso se necesita una cabeza extraordinaria para eso, y entonces los dejamos ahí peleando un añito hasta dentro de 8 días, que nos veamos aquí en Mate Mágica. Muchas gracias, nos vemos.